Hola, buenas tardes. Bueno, íbamos a ser un trío y nos quedamos en dúo. Que alguien, por favor, le haga llegar a Fer que, bueno, que le echamos de menos y que no estamos en el muelle de San Blas, pero que estamos en el dique de Gamazo, que no es el muelle, pero que poéticamente funciona. La idea era hablar fundamentalmente sobre el crear, creer, pero también crear con la empresa, ¿no? Y vamos a hacerlo con el caso Maná, pero bueno, vamos a hablar tú y yo porque creo que tenemos información suficiente como para hablar también de esta manera de crear empresa de los artistas que ha estado todo el rato flotando en el ambiente de este cuarto Congreso Internacional Tiempo de Arte. Antes de empezar, me gustaría completar un poco más lo que Carolina ha comentado de Jesús Ruiz Mantilla. Porque, bueno, aparte de gran periodista, de gran narrador, aparte de trabajar fundamentalmente en el diario El País, pero fundamentalmente en El País Semanal, de ser el director creativo de una empresa que también ha estado muy presente aquí en este congreso, que es La Fábrica, director creativo director artístico de los festivales de creación, como el Festival Eñe o como FAIL, y como decía, además es un magnífico escritor de ensayos y de novelas. La última novela, Franco y yo, que es una novela apasionante, y que además, como apasionado cronista musical que eres, pues también ha dedicado artículos y libros a la música, entre otros libros como Divos o Gio Farinelli, El Capón. Pero lo fundamental o el porqué de esta conversación también es que es íntimo amigo de Fer. Y como íntimo amigo de Fer ha vivido muy de cerca. Yo creo que eres uno de los periodistas quizá que mejor conocen Maná, ¿no? y que más has vivido de cerca la evolución, ¿no? Entonces creo que deberíamos empezar un poco, además también por rendir homenaje al grupo, ¿no? De cómo evoluciona, cómo se crea esa banda, que al principio era una banda de rock en inglés, ¿no? Además, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo fue esa evolución? Muchas gracias, Charo, y muchas gracias, Merche, por la invitación. Pues evidentemente no está Fer, pero bueno, Está el y espíritu. lo Estaremos invocaremos aquí todo el ante, rato, hoy ¿no? que hay conclave ante el Espíritu Santo. Y bueno, es una pena, pero bueno, vendrá en algún momento porque él ya ha venido a Santander, le encanta y tiene raíces cántabras desde su abuelo y su madre que le llenaban la cabeza con lo que era esta tierra, ¿no? Y finalmente pues la pudo conocer. Eh, Soy amigo de Fer, la vida y también de Sergio Ballín, del grupo, gracias a Lucas Holten, que está aquí, y que una vez me convenció para hacer un reportaje y ir a México, a Puerto Vallarta, a conocerlos y bueno, a escribir una historia para El País Semanal. Y fue el inicio de una gran amistad también con Lucas, que está por aquí, y que bueno, fue un viaje muy accidentado porque perdimos un avión de enganche, hubo un retraso tremendo, ya la banda pensaba cómo va a venir, si se va a tener que venir e ir al día siguiente, que no había tiempo casi, ¿no? Entonces yo, que soy un profesional, a mí me habían dicho que había que ir, fui, y aunque tuviera que volver al día siguiente, volví. Pero ese día fue tan intenso y tan inolvidable que se convirtió en el inicio de una amistad que dura hasta hoy, ¿no? Y bueno, yo creo que Maná es un referente de visión global de la cultura y del arte en español.
muy brillante, muy inteligente, muy bien ejecutado. La prueba es que llevan pues más de 40 años activos, ¿no? Desde que se conocieron, sobre todo los componentes de ese grupo que efectivamente iba a cantar en inglés y quería cantar en inglés, que era Green Hat, y que después se convirtió en Maná. Y se convirtió en Maná porque otro amigo de aquí de Tiempo de Arte, como es Miguel Ríos, que estuvo el año pasado, tuvo una conversación que les cambió el chip y les cambió la visión. Ellos querían salir de México y querían cantar en inglés y fue Miguel el que les dijo, ni salgáis de México y cantad en español, porque esa es Qué visionario, ¿no? la lengua, porque eso es lo que él hacía, porque creía en ello, porque creía que había que adoptar el rock and roll a nuestro idioma para comunicarlo de una manera mucho más potente a nuestra gente, ¿no? Y, y nuestra gente, yo hablo de 600 millones de personas, no hablo de un país de 44 que es este, sino de el territorio de La Mancha, que es el país que habla, que es la gran nación que habla en español en todo el mundo, ¿no? Entonces ellos tuvieron esa, bueno, pues esa corazonada de que Miguel tenía razón y que se querían seguir lo que ellos lo que tal. Y de un grupo de rock, que esa discusión todavía la tienen ellos. En la última vez que estuvimos juntos con Alex González, que es el batería, o sea, con todo el grupo en Argentina, en la última gira, pues Alex sigue con la pureza de mantener que son un grupo de rock y sin embargo Fer o Sergio pues se decantan más hacia un universo más de música latina, ¿no? En el fondo son una gran banda de rock latino que ha demostrado que se pueden romper barreras y que han triunfado en Estados Unidos como muy pocos artistas en español han triunfado, precisamente por eso y precisamente porque Fer adoptó ese discurso muy esencialmente, con mucha honestidad, hasta que en esta última gira en Buenos Aires lo que me decía era que ellos hacían rock en español, o sea, su música en español, y que cuando iban a Estados Unidos le gustaban a la gente porque no hablaban, y esto aquí hay una historia interesante que puede conectar con la lucha de clases sociales, que decía, porque nosotros no les hablamos en la lengua del patrón, les hablamos en la lengua de su madre. Y esto es No, no, es muy bestial. importante. Y esto es bestial. Claro. Y esto es una intención radicalmente artística, pero también política, ¿no? Y eso es lo que les convierte en algo de referencia hasta tal punto que en la carrera presidencial de Obama, él les pidió el apoyo público. Es decir, Obama, cuando fue elegido por segunda vez, los llamó, los invitó para que le apoyaran públicamente. Y ellos le dijeron, sí, pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a regularizar la situación de los inmigrantes o no? Y Obama se comprometió a regularizar la situación de los inmigrantes y ellos le dieron su apoyo. No como ¿Quién nos otros. habla de ese mundo ideal ahora que estamos, Ya. que estamos metidos en esta mierda? Sí, sí, totalmente. Pero o sea, al final lo que tú también estás describiendo es una estrategia, ¿no? Sí, sí, una estrategia y una visión. Y Esto efectivamente. no es el rock siempre se considera como una cosa que surge de una espontaneidad y la música es así, pero luego hay que aplicarle una visión y saber quiénes son, saber quién eres y saber en una carrera qué quieres hacer. Y yo creo que ellos precisamente por eso duran tanto. O sea, ellos como buena empresa tienen misión, visión y tiene objetivo, ¿no? Tienen una estrategia muy clara. Pero que es una estrategia muy vinculada, efectivamente, con la empresa o con la visión empresarial, como lo son los Rolling Stones, ¿eh? O sea, Mick Jagger es un empresario, no es un cantante de rock. Es un empresario, bueno, también. es un empresario que canta muy bien,
Y sobre escena es un genio. Pero él estudió en la London School of Economics. Él se formó como un empresario y es un gran empresario, ¿no? Después hace el numerito. Pero él es un gran Pues empresario. ya nos Sí, gustaría a muchos, ¿eh? yo sé que esto podemos discutirlo, pero no, pero se pierde de vista y no. Es que él es un gran empresario, sobre todo. Y además, él llegó al mundo del rock diciendo, yo lo que quiero es ganar dinero. No era esta cosa de los Beatles, cambiar el mundo y tal, que es maravilloso y que es fundamental. Pero él desde el minuto uno dijo, yo he venido aquí a ganar pasta. Entonces, dentro de él hay un gran empresario. ¿Hay más ejemplos que te vengan a la cabeza? O sea, porque realmente queremos hablar de empresa y tú has empezado a hablar ahora, has introducido Rolling Stone. Hay muchos más ejemplos que conozcamos donde se ponga, no sé si por delante, pero casi a la par el mundo de la empresa y el mundo de la cultura. Bueno, yo creo que cuando los grupos o las carreras o los cantantes tienen éxito y empiezan a tener éxito, luego empiezan a gestionar esa estrategia. El sueño es triunfar, entonces, y una vez consiguen eso, tal, pero aquí tenemos un referente fundamental y un iniciador de ese camino que es Julio Iglesias, otro grandísimo empresario que además canta. Sí, es que, claro, Sí, pues si estamos sí, aquí en un sí, congreso que habla del sí, arte y la empresa, sí, sí. pues, no, que rasgarse las vestiduras. Son grandes empresarios. Julio Iglesias es un ejemplo, como Mick Jagger, radical, de que por aquí voy a vender, ¿no? Y voy a hacer una gran marca. Pero él es un grandísimo referente en eso. El libro de Ignacio Peiró, que acaba de salir, también lo cuenta muy bien, ¿no? Pero, por ejemplo, es que tenemos en ese aspecto, tenemos grandes referentes. Por ejemplo, Mecano lo quiso ser hasta que José María Cano dijo, ahí quedáis, ¿no? Y se quedaron, bueno, pues los dos como, ¿qué está pasando, no? Rompió Esa empresa, esa rompió la dinámica de empresa, esa ¿no? empresa de manera abrupta, ¿no? Sí, sí. También hay que contar con, bueno, mentalmente cómo puedes aguantar esas cosas, ¿no? Hasta dónde llegan, ¿no? Porque es O sea, un mundo muy, muy duro, ¿no? sí, probablemente, y eso también ha sobrevolado el Congreso, ¿no? Probablemente hay una parte del artista que siente cuando se convierte en empresario o cuando hace empresa, hay una parte de él como que pierde un poco el alma, ¿no? Como que puede perder un poco ese alma de artista, que al final es fundamental, ¿no? Y yo creo que ahí sí que, aparte de que no, de desconocimiento, ¿no? Y aparte Sí. de que no hay una formación en general Mm. de los artistas como empresarios, pero además de eso, yo creo que debe haber ahí una especie de como de vértigo, ¿no? De cómo estoy vendiendo un poco mi alma de artista Mm. por mi materia de empresario, ¿no? De Bueno, pero eso, Fenicio, que volviendo a los decía Rolling Stones, Ximena por aquí volviendo a los Rolling antes. Stones, esto es muy coherente en ellos. Por eso hacen esa reivindicación del demonio y del diablo. Eh, es que todo es consciente, son pasos conscientes. Así como los Beatles deciden romper después de haber hecho una carrera y sobre todo los últimos 3 años de creación, sobre todo el camino creativo de los 3 últimos años de los Beatles, funda la música contemporánea, o sea, la gran música contemporánea, el pop y el rock, y todo surge de ahí. No ha habido nada distinto, no ha habido nada radicalmente distinto a esos 3 años de creación. Seguimos ahí. En el caso y lo rompen por una cuestión de, efectivamente, de querer hacer otras cosas artísticamente, aunque luego obviamente se convierten en multimillonarios porque todavía seguimos escuchando esto. En el caso de los Rolling Stones, no, y además te lo van diciendo, Mick Jagger te dice, no, yo quiero ganar pasta.
Dice, luego, en un momento dado, dice, yo voy a pactar con el diablo para seguir aquí cuanto hace. Y te lo digo. Y te hago una canción maravillosa, que es una de las grandes canciones que se han escrito nunca, que se llama, aquí la mala traducción siempre es simpatía por el diablo, no, es compasión por el diario, por el diablo, ¿no? Y hace una, volviendo al Espíritu Santo y al cónclave, hace una gran defensa de Satanás, de la complicidad con Satanás para conseguir lo que sea. Quiero decir que él se quita todo ese complejo al que aludías tú, según el cual se pierde la pureza en el arte. No, te está diciendo, mediante el arte, elaborando un discurso en el que dice, mira, yo aquí he venido a esto, he venido a pasarlo bien, he venido a disfrutar, he venido también en gran parte a cambiar mentalidades, porque esa canción es un gran arma de cambio de mentalidades y de desprejuicios, de desprejuiciar colectivamente. Y ese discurso que puede resultar a algunos de decir, ay, mi pureza artística, y dice, no, es que el arte también sirve para este tipo de discursos, ¿no? Pero además es que Y eso es una genialidad. Y justo lo que se está transmitiendo a lo largo de todo el Congreso es la necesidad de que la empresa se acerque al arte, ¿no? Al Sí. arte y a la cultura y que introduzca el arte y la cultura, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera están es fantástico y además sería mucho mejor si en este país tuviéramos una ley de mecenazgo que es estamos, digamos, toda la sociedad civil esperando a Godot en este sentido, y nunca ningún empresario, ningún político, ningún partido en el gobierno, sea quien sea, se atreve a hacerlo, ¿no? Cosa que no entiendo. Yo tampoco. Quiero decir que solo puede ser memez, beneficioso, una auténtica memez. Pero es esa cosa de, bueno, y además siempre echan la culpa a Hacienda. Le dicen, no, es que Hacienda no nos deja. Porque entonces, ¿para qué estáis ahí si no vais a luchar dentro pues del cambien gobierno? Hacienda, ¿no? Que cambien Hacienda. No, es que Hacienda no quiere. Es que pues un ministro de Cultura lo que tiene que hacer es eso, ¿no? No lo ha hecho ninguno. No se ha atrevido a hacerlo nadie. O sea, yo creo que un ministro de Cultura en condiciones, lo primero que tendría que hacer, o digamos que su gran objetivo de su ministerio tendría que ser la ley de mecenazgo. Y luego ya es que, lo claro, demás. Si estuviera Luego hecha, ya cambia si estuviera hecha, tendría que reformarla en virtud del tiempo que se vive. Pero es que ahora con más es que lo primero que tendrían que hacer nada más llegar es hacer uno. Sí, sí. Pero no lo han hecho, no hay... Y has introducido así casi de manera, casi sin querer, el tema del pensamiento, ¿no? Que también ha estado flotando estos 2 días en el Congreso, y es cómo el arte, ¿no? Como la cultura, al final lo que está produciendo es un pensamiento mucho más flexible, ¿no? Al mismo tiempo un pensamiento mucho más crítico, tan necesario hoy en día. Esto tú tienes también, tienes casos para contar, casos relevantes, o cómo lo ves. Cómo realmente al final también dentro del mundo de la empresa, ¿no? El introducir el arte, el introducir la cultura genera una capacidad de pensamiento mucho más, pues eso, más flexible y al mismo tiempo mucho más crítico, ¿no? Que también lo necesitamos en esta sociedad. Sí, es lo que llaman el poder blando, ¿no? Bueno, el poder blando, que a mí igual... Es que yo creo que es un como las soft skills, ¿no? No son nada soft, son muy hard. Es que son muy hard, son muy duros, es decir, son muy necesarios y son troncales. Y en esto habría que hacer una reflexión. Tanto que dicen que los gobiernos de izquierda o los gobiernos liberales le dan tanta importancia a la cultura, que yo creo que no, porque si no ya tendríamos una ley de mecenazgo. La que realmente se lo da no son los gobiernos de derecha, sino son los gobiernos de ultraderecha. Sí. Explícate. Los gobiernos de ultraderecha lo primero que hacen al llegar al poder es pedir las consejerías de cultura para destruirlas. Con lo cual le dan mucha más importancia. O sea, saben que son tan peligrosas que lo primero que hacen es pedirlo para destruirlo. Y esto hay que tenerlo muy claro. Y lo tremendo es que los gobiernos que pactan con ellos
les dan cultura como, bueno, esto no tiene importancia. Y ellos no, ellos la quieren porque saben que tiene mucha importancia y la necesitan destruir, porque es precisamente el sentido crítico el que se fomenta desde la cultura. Entonces, esto es lo que ha hecho Trump en Estados Unidos, nada más llegar. Nada más. Ha hecho muchísimas cosas, los aranceles, todo eso. Pero lo primero es dejar sin fondos a las grandes instituciones de Nueva York, por ejemplo, el Kennedy Center, un ataque visceral a las universidades, A Harvard. porque saben, Harvard que es la que se ha plantado y ha dicho, por aquí no pasas. ¿Y qué va a producir? ¿Qué va a producir? Pues una fuga de cerebros, una fuga de científicos, un terror entre la gente de la cultura, que ya por eso Ursula von der Leyen y Macron están iniciando estrategias para traerlos a Europa. Quiero decir, yo estoy encantado con Trump. Es decir, nos va a traer lo mejor. Titular. Yo soy muy pro Trump. Yo quiero que esté mucho, que lo destruya para que nosotros nos enriquezcamos de verdad con todo ese talento. Este imbécil no sabe lo que se pierde. La última es esta foto vestido de papa. Este imbécil no sabe lo que se pierde porque, claro, no sabes la que han montado. Hasta los que están a favor le van a retirar el apoyo y no solo eso, saldrá quizás un papa, el Espíritu Santo, invoquémoslo, para que realmente cree la necesidad urgente de acabar con él, como cuando en el 78 eligieron a Wojtyla, sin que nosotros ni siquiera imaginemos qué es lo que querían hacer, y 10 años después cayó el muro de Berlín. ¿Por qué? Porque Wojtyla se empeñó en eso, porque la Iglesia se empeñó en eso, porque la Iglesia es poder, y yo quiero que el Espíritu Santo ilumine bien. Haga efectivo su poder. Volvamos a nombrar el cónclave. Y ilumine a los cardenales para crear un papa que ayude a la Iglesia a destrozar el fascismo que nos viene. Hablando de fascismo, la educación, ¿no? Que también, bueno, pues la educación, hemos estado hablando de la educación del artista en el mundo empresarial, pero ¿y qué hay de la educación en general en la cultura y en las artes, ¿no? Que realmente los países tendrían que ser mucho más, por lo menos el nuestro, tendría que ser mucho más consciente, porque fíjate que se habla mucho de la educación en las STEM, ¿no? Y sobre todo cuando se habla de las niñas. Y hay quien ya ha empezado a incluir la A, ¿no?, en las STEM, para que también haya una educación en las artes. Es decir, y lo estamos viendo con todo el tema de la inteligencia artificial, los algoritmos. Al algoritmo hay que educarlo. Si tú no le educas en determinadas habilidades culturales, artísticas, pues lo mismo. O sea, va a haber una deseducación, o mala educación del algoritmo. Esa educación tan necesaria, nosotros también la perdimos en su momento, ¿no? Y tú lo reflejas también un poco esto en tu última novela, en Franco y yo. Bueno, yo creo que, bueno, precisamente por eso, porque nada es original. Cuando hablo de que lo primero que quiere Vox o los partidos ultras son competencias de cultura para destruirla, es lo que nos pasó en la España cuando Franco llegó al poder. Franco llegó para destrozar todo ese tejido de la Edad de Plata, que imaginar solo lo que, de haber tenido continuidad en nuestro país, lo que se hubiese propiciado con todo lo que aquello iluminó, la Edad de Plata, la generación del 27, los movimientos pictóricos, las vanguardias, la institución libre de enseñanza, hubiese sido un país bestial, con un talento y una competencia y tal. Pero ese talento tuvo que huir, y de ese talento se benefició sobre todo América Latina, México, Argentina, sobre todo, y supieron acoger con los brazos abiertos todo eso, ¿no? Bueno, como la historia es movimiento y es inevitable,
ahora también en gran parte, pues porque en aquellos países pues a veces hay problemas muy coyunturales, pues, obviamente en Venezuela, va a pasar en la Argentina de Milei porque es un desastre. México, pues siempre México es indescifrable y maravilloso. Pero ¿qué pasa hoy en Madrid? Me- Madrid es la capital latina de Europa. Totalmente. Madrid tiene 1 millón de latinos. Nosotros desde el Festival Leñe, mi eje de estrategia primordial es precisamente ese cambio. Es decir, bueno, vivimos en la capital del millón de latinos y somos la capital latina de Europa. Vamos a hacer un festival que sea puente no entre España y América Latina, vamos a hacer un festival que sea puente entre Europa y América Latina. Nosotros estamos en Europa, hablamos ese idioma que América Latina habla y debemos ser el lugar de encuentro, pero también dejar claro ese concepto de que Madrid es la capital latina de Europa. Entonces, Pero también dejar, eso es... y dejar claro porque se crea ese concepto. Es decir, que se dice muy alegremente Madrid es la capital latina, No, pero eso no no se lo dice dice nadie, eso lo decimos nosotros. esto. No, Pero se quiero dice, probarlo. no, se dice, no, Esto no, quiero, es que no lo dice nadie. se ha dicho No, que no, es el no, no. Miami Si, el si lo has Miami de dicho, Europa. si lo has dicho es porque nos han copiado. Porque los primeros que empezamos a decir Madrid es la capital latina de Europa fuimos nosotros en el Festival Leñe y con esa aspiración y bajo esa estrategia hemos creado. Hay políticos que lo dicen y tienen No que le he oído a explicarlo bien. no lo he oído a ninguno yo, Bueno, pero vamos, que me encantaría que me los presentaras. cuando quieras. Yo no he oído a ninguno. Y además no creo que tengan esa conciencia. No, no. La tienen los latinos que vienen, pero no la tienen los políticos que están. Bueno. No la tienen, no la tienen. Yo he hablado con muchísimos. Justo lo que te estoy diciendo es que hay que aplicar esa conciencia. O sea, que a Sí, veces se dice, pero sin tener en cuenta sí. quiénes están generando esa latinidad No, o efectivamente. esa capitalidad latina de Bueno, Europa. para empezar, porque nosotros somos latinos, es decir, los españoles somos latinos, somos un pueblo latino. Pues sí. Y luego los que vienen también tienen esa... Obviamente lo son y se sienten latinos. Es la identidad. O sea, no podemos luchar contra esa identidad y tenemos que sacarle todo el partido posible porque es la identidad más rica que se me puede... o sea, una de las identidades más ricas a nivel global que se me pueden ocurrir, ¿no? O sea, viniendo del Imperio Romano, desde el Mediterráneo, en ese viaje increíble hacia América y ahora ese viaje de vuelta de América al Mediterráneo, ¿no? Eso pasando por el Atlántico y por el Cantábrico, obviamente, porque aquí estamos. Pero eso tiene que calar radicalmente en nuestra conciencia y que todo lo hagamos en esa clave, porque es una clave global, no podemos estar en las claves locales. Bueno, es una clave de puente, ¿no? Es una clave de puente, sí. Que hay que aprovechar. Sí, pero más que de puente, de espacio, ¿no? De ecosistema. Eso es. Vale, pues creo que tenemos que acabar. Ah, sí, ya. Sí, madre mía, la verdad. si acabamos de empezar. No, Vale. tenemos que cerrar y no sé si hay alguna pregunta ¿Hay del público porque no veo nada. Realmente. Ay, mira Ahora qué sí, bonito. menos mal. Qué bonita sala. Sala Pereda. ¿Hay alguna pregunta? No. Sí, allí. Bueno, muchas gracias por la presentación. Me ha parecido interesantísimo todos los puntos. Estaba pensando en la pureza del arte que comentaba Charo y creo que es más bien la pureza de lo público, en realidad, porque se está trasladando ese sentido de pureza o de lo tocable y lo intocable a lo público y quizá lo que comentaba antes Jimena Caraza, ¿no? La discusión sobre si la cultura debía traspasar el ámbito de lo público o no. Y eso es un peligro enorme que existe hoy en día y que quizá no es absolutamente deliberado que no metan mano en esa ley de mecenazgo, ¿no? Y que tengamos una visión proteccionista de las artes, ¿no? O sea, que desde aquí una llamada muy grande hacia la intervención o la apropiación
de las artes y de la cultura por parte de la empresa, porque son verdadero impulso para las artes y la cultura que muchas veces están cautivas de ese proteccionismo de lo público, ¿no? Y un gran ejemplo es Gran Bretaña, precisamente con Margaret Thatcher, que es quien introdujo esta liberación de alguna manera o privatización de la cultura, muy criticada, pero que jamás se volvió al modelo anterior a Thatcher, ni siquiera por los gobiernos socialistas, ¿no? Y ha hecho de la industria cultural británica una bandera en todo el mundo y un lugar en el que, al que mirar, aunque ellos mismos a veces no lo vean así, ¿no? Lo sigan criticando. Pero es verdaderamente fructífera y han propiciado este modelo híbrido que propicia lo público, convertir la cultura en una herramienta para la agenda social pública, pero también propician totalmente la intervención de lo privado. Sí, yo no lo sé, pero yo creo que ahí, y de la misma manera que se habla completamente todo el tiempo de la colaboración público-privada, por ejemplo, en la sanidad, y a nadie nadie se extraña y nadie lo ve mal, ni feo, ni tal, pues en cambio de repente son incapaces de crear esta ley de mecenazgo que lo que haría sería implementar, ¿no? Incrementar esta colaboración público-privada también. Implementar y animar, pero vamos, yo tampoco creo que el modelo británico o anglosajón sea el que nosotros necesitamos. Está muy bien esto, pero eso está precisamente para que el Estado se lavara las manos en la intervención o en la actuación en la cultura. Y yo creo que el Estado no se debe lavar las manos, porque si no, lo vamos a dejar todo en manos del mercado. No. Y eso es terrible. Y eso es lo que Thatcher quería, que para mí Thatcher en la referencia en la cultura no es ninguna. Sin embargo, yo creo que efectivamente que la ley de mecenazgo tiene que existir precisamente para animar a la sociedad civil a la intervención y a la empresa a la intervención y a la participación en la cultura, pero que eso no sea excusa para que el Estado deje al albur pues propuestas que nadie va mediante el mercado a apoyar, ¿no? Entonces yo creo que el camino es un camino radicalmente mixto, pero que no sirva al Estado de excusa esa ley del mecenazgo para no gastar un duro en eso, sino que siga gastando lo que tenga que gastar, pero que además se enriquezca y sea un plus la participación de las empresas en eso. O sea, que muchas veces se utiliza como que la ley de mecenazgo sea la panacea solo para que la empresa se ocupe de esto, no solo, ¿no? O sea, bueno, hay que decir que ahí hace pocos años se han introducido algunos beneficios fiscales para las empresas que financian cultura, concretamente para el impuesto de sociedades. Lleva muy poquitos años, pero esto está, bueno, promoviéndose poco a poco en España. Y bueno, en el caso de Gran Bretaña, es verdad que no es un lavado de manos por parte del gobierno. No, se hacen muchísimas cosas. La inversión que dan a un solo conservatorio es lo que aquí se da a toda la industria musical casi. No, y sobre todo el British Council, por ejemplo, ¿no? El British Council, yo siempre me canso de poner este ejemplo cuando los gobernantes españoles se les llena la boca diciendo no, porque la importancia del español en el mundo, me canso de escribir sistemáticamente, sí, la importancia del español en el mundo. ¿Cuántos millones de libras tiene de presupuesto el British Council que se dedica a tal? ¿Cuántos millones de euros invierte el gobierno francés o el alemán en el Goethe Institute? ¿Cuántos invierte en el Cervantes? En el Cervantes no pasan de 120 millones. El British Council tiene 700. El Goethe, en alemán, que es una lengua que nadie habla y que nadie quiere hablar, se invierte 300 millones. Es decir, esta es la realidad. O sea, la cutrez española en este aspecto, en todos los ámbitos, es escandalosa. Es falta de visión, es hipocresía y es una torpeza permanente. Entonces, bueno. Un caso concreto por perdona, María Magdalena. ¿Nos echan? Me encantaría saltar al ruedo. Sí. No, podemos seguir luego, pero es que tenemos que dejar paso al cierre y nos van a regañar. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
es que es la presidenta de la Gracias, comunidad. Charo, lo dice. gracias, Jesús. Ahora sí llegamos al final de Tiempo de Arte. Bueno, no, al final de Tiempo de Arte no, llegamos al final de esta cuarta edición porque a Tiempo de Arte todavía le queda mucho camino que recorrer por delante. No quiero terminar sin dar las gracias a las organizaciones que han contribuido a impulsar esta cuarta edición del Congreso Internacional Tiempo de Arte, a la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, a COE Cepime Cantabria, Cámara de Comercio de Cantabria, Tallard, Abadía Retuerta, Cantabria Labs, Ayuntamiento de Santander, Colegio de Arquitectos de Cantabria, Casa de México, Grupo GOF y Grupo PITMA, porque sin su apoyo este evento no habría sido posible. Y muchas gracias también, por supuesto, a nuestra amada líder, a nuestra directora, fundadora, Merche Zubiaga, a quien quiero pedir la palabra. Muchas gracias. Decía, o se le atribuye a Lao Tse la frase: la gratitud es la memoria del corazón. Pues yo es lo que siento, es básicamente lo único que puedo deciros hoy. Agradeceros a todos los que habéis estado aquí poniendo voz, a los que han estado en otras ediciones, pero especialmente a los que habéis estado aquí, que en vuestras agendas hayáis sacado tiempo para dedicarle al pensamiento, al sentimiento, con el objetivo de actuar. Creo que ha quedado clarísimo que es un espacio de integración, que entre México y España tenemos que conocernos, como decía Ximena, que tenemos que esforzarnos por entendernos y por dialogar. Creo que ha quedado clarísimo que los artistas y los empresarios son hermanos y que tenemos que apostar por esta formación que ya empezamos desde Tiempo de Arte, la formación artística para los directivos, para el mundo empresarial. Ahora, después, Daniel, de escucharte, hay que hacer esa formación empresarial para los artistas y para juntos impulsar la innovación cultural. Innovación, cultura y empresa. Este es nuestro objetivo. Y termino, porque voy a dejar paso al cierre institucional, pero quiero agradecer de una manera muy especial a Eva Guillermina Fernández, la directora general de Cultura del Gobierno de Cantabria, y al consejero Luis Martínez Abad, consejero de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, su complicidad, pero sobre todo su humanismo. Es importantísimo, y además lo hemos estado escuchando en estos 2 días, es importantísimo que la administración pública esté dentro, pero de verdad, como estáis vosotros. Ha sido un regalo encontraros, es más fácil cuando conseguimos integrarnos y conseguimos encontrarnos en aquello que nos une, y hay mucho que nos une. Gracias a todos. Creo que estamos creando un espacio importante y referente para el mundo y solo os puedo pedir que sigáis poniendo voz, pero que sigamos actuando. Gracias. Seguimos haciendo Tiempo de Arte. Como decía Merche, el Gobierno de Cantabria ha sido una parte esencial para hacer realidad una vez más este evento y para cerrar la cuarta edición del Congreso Internacional Tiempo de Arte tiene la palabra el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Venancio Martín. Buenos días. Yo voy a hacer el cierre institucional, pero el cierre emocional lo va a hacer mi querida Eva. Bueno, pues la verdad es que mi consejero me hace estas cosas y tengo que decir que tengo mucha suerte, porque no es fácil tener un jefe que te dé la confianza y la libertad para trabajar que mi consejero me da. Entonces, pues esto es el resultado de este apoyo constante, bueno, pues que tengo la suerte de tener. Muchas gracias, Luis, por estas cuestiones, por este apoyo, por esta confianza constante.
Yo no he podido asistir a todo el congreso, pero a lo que he asistido pues me ha permitido sacar algunas conclusiones. Una de ellas, que yo creo que es fundamental, es que la cultura tiene valor en sí misma, tiene un valor intrínseco que es incuestionable y que no podemos poner en duda. Pero además tiene otras funciones añadidas u otros papeles que hemos podido también ver a lo largo de estas jornadas. Desde luego puede generar bienestar, felicidad. Antes estaba en la presentación de la Feria del Libro de Santander y los propios libreros lo comentaban, como mucha gente le dice, oye, venir a la feria me hace feliz. Su introducción en el mundo empresarial creo que es fundamental, como se ha venido diciendo, pues para mejorar la creatividad, para mejorar ese bienestar que necesitamos sentir como seres humanos para trabajar más felices. Y en un mundo despistado, como decía algún ponente, o cada vez más desquiciado, creo que la cultura es lo que nos hace sentir verdaderamente humanos. Y si siempre ha sido necesaria, yo creo que en nuestros días es verdaderamente imprescindible. Así que muchísimas gracias a todos los que habéis participado, comité asesor, ponentes, público, patrocinadores que han hecho posible llegar hasta aquí. Tenemos que seguir trabajando en esta línea y bueno, esperamos vernos, si no es antes, el año que viene. Muchísimas gracias. Bueno, querida Merche, estoy seguro de que han sido 2 días de intenso trabajo en los que ha quedado de manifiesto la necesidad de un congreso como este, en el que el arte, en su más amplia concepción, ha sido el hilo conductor de unas ponencias en las que ha quedado claro la importancia que tiene en el día a día laboral, empresarial y social una visión holística del arte. En el entorno empresarial contemporáneo, donde la creatividad y la innovación son claves para el éxito, el arte se erige como una herramienta poderosa para fomentar el desarrollo humano y organizacional. La sensibilidad artística de una empresa puede ser una ventaja única que impulse una visión más profunda y transformadora de la gestión empresarial. Puede ser un motor estratégico para generar beneficios económicos y beneficios laborales. La apuesta por el arte, por la conservación y mejora del patrimonio dentro de una empresa genera impactos económicos significativos. Una empresa que integra el arte en su identidad corporativa se distingue frente a sus competidores atrayendo a clientes que valoran la innovación y la estética. La conexión con el arte, con el patrimonio histórico de la firma, eleva la percepción de la empresa como un actor cultural y social, lo que mejora su reputación y fideliza seguro a su base de consumidores. El arte puede inspirar nuevas ideas y enfoques en el desarrollo de productos, servicios o soluciones, lo que permite a la empresa mantenerse competitiva y ser relevante. Pero si nos fijamos en el lado más humano, un entorno laboral donde el arte tiene protagonismo puede contribuir a disminuir la rotación de personal y a atraer talentos que valoran empresas con una perspectiva cultural y humana. Algo que ha quedado de manifiesto durante este 4º Congreso, tras hablar de cómo el arte, la cultura y las humanidades pueden ayudar a frenar la pérdida de trabajadores y pueden además, como decía antes, ayudar a retener el talento. El arte, en su concepto más humanista, fomenta la capacidad de comprender las emociones y necesidades de las personas, mejorando las relaciones con empleados, con los socios y con los clientes. El arte, y lo hemos escuchado, y digo lo hemos escuchado porque a pesar de que no he estado ayer, le comentaba a Merche que estuve anoche hasta las 2 viendo, gracias a Marta, que la he visto antes por ahí, las ponencias. Durante estos 2 días de congreso, digo, hemos escuchado cómo el arte aporta una cultura empresarial abierta y receptiva al cambio. Pero esa visión holística del arte es igual de importante y necesaria cuando llega a la sociedad en su conjunto. Y el arte callejero es un buen ejemplo de ello. Y lo digo aquí porque sé que Santander nos va a dar una grata sorpresa en este sentido en no mucho tiempo. El arte callejero, conocido por su capacidad de irrumpir en espacios urbanos con creatividad y mensaje, tiene un efecto transformador. No es simplemente una expresión artística, sino una herramienta poderosa que promueve la cohesión social, revitaliza comunidades y redefine la percepción de los espacios públicos. Al transformar estas áreas
El arte no solo embellece, sino que también revitaliza espacios más apartados o degradados. Esto puede atraer visitantes y fomentar el desarrollo económico local, a menudo en forma de pequeños negocios que emergen en zonas renovadas. El arte callejero tiene la capacidad de rescatar la historia, la cultura, las aspiraciones de las comunidades y de enviar mensajes de ayuda o de denuncia. En este sentido, el arte se convierte en una plataforma educativa que fomenta la reflexión y el diálogo entre residentes y visitantes. Pero nuestra sociedad está viendo también cómo la inteligencia artificial está interactuando con el mundo del arte. El arte y la cultura han sido pilares fundamentales de la humanidad, reflejando nuestros valores, emociones y aspiraciones. En el siglo XXI, la inteligencia artificial ha comenzado a transformar este ámbito, abriendo nuevas posibilidades y desafiando las concepciones tradicionales sobre la creatividad y la expresión artística. Este encuentro entre arte, cultura e inteligencia artificial nos plantea preguntas fascinantes sobre el futuro de la creación, el papel de la tecnología y los límites éticos de la innovación, algo de lo que también habéis hablado durante estos días. El arte y la cultura en el entorno de la inteligencia artificial representan una transformación profunda que desafía nuestras nociones sobre la creatividad y el papel de la tecnología en nuestras vidas. Reflexión y diálogo en torno al arte y sus implicaciones sociales y empresariales, que son el alma de este congreso que hoy termina. Un congreso que ha tenido a México como país invitado y que ha servido para revivir esa conexión permanente entre nuestros dos países y, de forma muy especial, entre el país azteca y nuestra comunidad autónoma. No me extiendo más, reitero mi agradecimiento a todos, organizadores y participantes, y lo hago con el deseo de que Cantabria vuelva a ser sede de este congreso en otra ocasión. Y finalizo con un mensaje de nuestra presidenta María José Sáenz de Buruaga, que esta mañana hemos estado hablando y no ha podido venir porque tenía una agenda muy apretada, pero sí me ha trasladado su voluntad de acudir el año que viene y su cariño y agradecimiento, Merche, por elegir Santander como epicentro de este congreso. Así que en nombre de ella y en nombre de todo el Gobierno, muchísimas gracias. Gracias, consejero, directora general. Gracias a todos vosotros por vuestra asistencia, pero sobre todo por vuestro interés, por vuestra atención, por vuestra participación, ¿no?, que ha hecho posible ese feedback en muchas de las mesas. Gracias también a los más de 30 ponentes participantes que hemos tenido este año. Y por mi parte, nada más. Invitaros a que sigáis disfrutando de la ciudad. Ojalá volver a veros el año que viene. Y bueno, se han quedado las autoridades en el escenario. Voy a pedir al Consejo Asesor y al resto de ponentes que suban para hacer una foto de familia. Muchísimas gracias y feliz día.